Ya, así que hoy vamos a ver, o vamos a formalizar en todo caso, lo que son una distribución muestral, ¿no? Una distribución muestral. Una distribución muestral. Esto en la línea de lo que hemos ido viendo, ¿no? Respecto a lo que era un parámetro, una estadística, un estimador, una estimación, ¿no? Y tal vez ahí como una previa podemos ir mencionando algunas cosas que habíamos visto antes, ¿no? Recordar, ¿no? Recordar que una estadística, ¿no? Una estadística, ¿no? Recordar que una estadística es una función, ¿no? Es una función sobre la muestra. Una estadística es una función sobre la muestra. Además ahí, ¿no? La muestra, ¿no? La muestra, sobre una muestra, ya. Recordar que una estadística es una función sobre la muestra y sobre los valores, ¿no? Los valores que toman las variables aleatorias vinculadas a esta, ¿no? Vinculadas a esta. Esto en el sentido de que habíamos dicho que podemos definir una variable dentro de la muestra, ¿no? Si nos interesa la edad de la población, ¿no? Como un parámetro, la media de edad, por decir, podríamos también estar interesados en la media muestral, ¿no? En la media de la muestra. Eh, y ahora esta medida o este vector de la muestra es una variable aleatoria porque los elementos que la componen pueden variar de muestra a muestra, ¿no? Pueden variar de muestra a muestra, por eso que finalmente una estadística está en función sobre la muestra y sobre los valores que toman las variables aleatorias vinculadas a esta, ¿no? Toman las variables aleatorias vinculadas a esta. Entonces, a partir de esto podemos mencionar algo, ¿no? Como la estadística, ¿no? Como la estadística es una función sobre, sobre las muestras aleatorias, ¿no? Sobre las muestras. Como la estadística es una función sobre las muestras aleatorias, es una función sobre las muestras aleatorias, ¿no? Estas muestras aleatorias lo voy a poner acá como las muestras posibles que habíamos discutido, ¿no? Las muestras posibles, las muestras aleatorias. ¿Está bien? Como la estadística es una función sobre las muestras aleatorias, los resultados, ¿no? Los resultados o las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones que se realizan para cada una de las muestras posibles, a eso le hemos llamado estimadores. Las evaluaciones que se realizan para cada una de las muestras posibles conforman, ¿no? Conforman lo que vamos a denominar distribución, una distribución muestral. Una distribución muestral, ¿no? A eso le vamos a llamar una distribución muestral. A los diferentes valores eh, que se consiguen al evaluar las estadísticas dentro de las distintas muestras posibles. ¿Ya? A eso le vamos a llamar. La anterior clase habíamos visto estos ejemplos, ¿no? De los posibles estimadores
y teníamos dos realizaciones, ¿no? Teníamos la realización, por ejemplo, para una muestra seleccionada, para la S1, y teníamos otra realización para la segunda muestra, ¿no? La colección de todas estas realizaciones, ¿no? De todas las muestras posibles, a eso le llamamos la distribución muestral, ¿no? En este caso, la distribución muestral asociada a la estadística, ¿no? Asociada a la estadística. Como nosotros queremos con una estadística, en el mejor de los casos, acercarnos a un parámetro, ¿no? Podemos mencionar que la distribución muestral en el fondo tiene la idea de conocer la distribución muestral, ¿no? De los diferentes estimadores que uno pueda plantear, ¿no? De los diferentes estimadores que uno pueda plantear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si planteamos, ¿no? Si planteamos al estimador de la media, ¿no? Al estimador del parámetro de la media, del parámetro del total primero, que era el que estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, si planteamos el estimador del parámetro del total, perdón, está algo lento mi equipo, ya, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, si planteamos el estimador del parámetro del total, recordar en este caso que yo tengo la idea del estimador del parámetro del total, este t de y, ¿no? Imaginemos que en este caso es un parámetro cualquiera, un tita. Tita lo vamos a llamar t de y, el parámetro, que en términos sencillos simplemente es la sumatoria de las y's, digamos, ¿no? La sumatoria de todas las observaciones de y para el universo, ese es el total, ¿no? ¿Cuánto han gastado hoy todos en pasajes, digamos, ¿no? Sumo de toda la población y ese es el estimador del total. Ese es, perdón, el parámetro del total, ¿no? Ese es el parámetro del total. Como la anterior clase, ¿no? Un estimador para este parámetro, será uno que habíamos dicho la anterior, que era de los que tenía mejores resultados, ¿no? Habíamos dicho, podemos ponerle un sombrero al tita, eso le llamábamos un estimador. Y sobre eso podíamos definir un estimador nuevo, digamos, ¿no? Que en este caso puede ser el estimador del total de y, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar a este total de y? A partir de la información que vaya recabando en la muestra. Lo que había salido en la anterior clase es que uno de los estimadores interesantes podía ser multiplicarle n grande sobre n chiquita a la sumatoria sobre la muestra de los elementos que están en la muestra, ¿no? Esto había salido la pasada clase como un candidato a un estimador para el parámetro del total, ¿no? Aquí vamos a decir ¿no? Este tita sombrero, ¿no? Este tita sombrero es una estadística, ¿no? Es una estadística sobre la muestra, ¿no? Es una estadística sobre las muestras, aleatorias. Por lo tanto, ¿no? Podemos decir que existe, ¿no? Existe una distribución de probabilidad, ¿no? Es una estadística sobre las muestras aleatorias, por lo tanto podemos decir que existe una distribución de probabilidad para el estimador, ¿no? Para este estimador. Estamos diciendo que va a haber una distribución muestral, bueno, va a tener una distribución de probabilidad de este estimador según vayan variando todas las muestras posibles, ¿no? Según vayan variando todas las muestras posibles, este tita
sombrero va a tener su distribución de probabilidad. A esa distribución de probabilidad, ¿no? De probabilidad se conoce como distribución muestral. Como distribución muestral, ¿no? Eso es lo que queremos un poco implicar en este caso, ¿no? Mi meta es llegar al parámetro, lo puedo hacer por un estimador. Este estimador, como está en función de todas las muestras posibles, casi todas las muestras posibles van a generar una estimación diferente, ¿no? Dentro de este estimador. Y si yo estudiara todas esas posibles ocurrencias, ¿no? Todos esos valores posibles según las muestras probables que hay, yo puedo construir una distribución de probabilidad, ¿no? Y esa distribución de probabilidad bajo este concepto de las muestras posibles y todo lo demás, a eso le llamamos una distribución muestral, ¿no? A eso le llamamos una distribución muestral. Vámonos a un ejemplo numérico, ¿no? Un ejemplo más práctico, ¿no? Un ejemplo práctico. Para entender esto, ¿no? Un ejemplo práctico para entender esto. Supongamos, ¿no? Supongamos que de una población pongamos un número relativamente pequeño, de 6 personas, ¿no? Una población de 6 personas. Supongamos que de una población, ya, está bien. Supongamos que de una población de 6 personas, tenemos la información de sus edades, ¿no? De sus edades, ¿no? Tenemos la información de las edades de estas 6 personas. Tenemos la información de sus ingresos, mejor para hacerlo más interesante, de sus ingresos mensuales. Entonces yo digo, tengo una información, tengo una variable y, ¿no? Que en este caso es una y de ingresos, digamos, ¿no? Es una y de ingresos, donde tenemos la información de estos 6 individuos, ¿no? Dentro de esta población bien pequeñita, ¿no? Uno tiene un ingreso de 2.000 bolivianos, otro tiene un ingreso de 3.000, otro tiene un ingreso de 3.500, otro individuo no tiene ningún ingreso, otro individuo tiene un ingreso de 6.000 y otro individuo tiene un ingreso de 4.500. ¿Bien? Esta va a ser mi población de interés, ¿no? Donde yo observo a los 6 individuos de esta población, ¿no? En este escenario, n es igual a 6, ¿no? El tamaño de la población es igual a 6. Vamos a mencionar que, bueno, supongamos, ¿no? Supongamos que seleccionamos. Supongamos que... A ver, un momentito, estoy con problemas de... Capaz que sea esto, en un ratito voy a cerrar unos programas que están abiertos. Ya, creo que con eso. Ya. Supongamos que seleccionamos una muestra de tamaño 3, ¿no? De tamaño n igual a 3, ¿no? De tamaño n igual a 3 de esta población. Supongamos que seleccionamos una muestra de tamaño n igual a 3 de esta población. Considere, ¿no? Considere, o bueno, para cada, ¿no? A ver, tenemos dos cosas que hay que ir probando acá. Ya digamos que seleccionamos una muestra de tamaño n igual a 3 de esta población. Con mecanismos, lo pondremos con mecanismos. Para ambos mecanismos, ¿no? Para ambos mecanismos de selección. Para ambos mecanismos de selección, ¿no? Nuestros mecanismos son sin reposición
y con reposición. Vamos a imaginarnos muestras, un escenario de muestras sin reposición, otro escenario de muestras con reposición. Si consideramos, ¿no? Si tomamos, bueno, se pide en realidad, vamos a poner acá, se pide. Pedir un par de cosas acá. Ya, entonces se pide para ambos mecanismos, lo que nosotros queremos es conocer la cantidad de muestras posibles, ¿no? La cantidad de muestras posibles. 1. Segundo, para la estadística o para el estimador, ¿no? Para el estimador total de Y, ¿no? Para el estimador total de Y, que le hemos puesto un sombrero, para el estimador total de Y, que era igual a lo que habíamos visto antes, ¿no? Una fracción de n grande sobre n pequeña multiplicado por la sumatoria sobre la muestra de los Y's, ¿no? Para este estimador, ¿no? Para el estimador, construir su distribución muestral. Y calcular su esperanza y su varianza, ¿no? Construir su distribución muestral y calcular su esperanza y su varianza. Recordando un poco de lo de estadística 1, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para 2, ¿no? El primer estimador, que sea este estimador del total, ¿no? Que lo pondré acá para que tengamos la vista del estimador. Para este estimador del total deberíamos hacer esta relación. Y para el otro estimador que les voy a plantear ahora, que en realidad va a ser el estimador de la media, ¿no? El estimador de la media. Igual, construir su distribución muestral y calcular su esperanza, ¿no? Construir su distribución muestral y calcular su esperanza. Yo creo que con eso debería ser más que suficiente para entender un poquito ya con más ejemplos cómo funciona esto, ¿no? Ya. Ahí está el ejercicio práctico. Primero para el total y después para... Bueno, podemos hacerlo independientemente para cualquiera de los dos, ¿no? Ya, ahí uno sería para el total y el otro va a ser para la media muestral, ¿no? Y la media muestral, si recuerdan, no es nada más que... primero haremos para la media, ¿no? Para un Y barra, digamos, ¿no? Para un Y barra. Un Y barra con sombrero, ¿no? Un estimador de la media, ¿no? Un Y barra con sombrero. Más tarde vamos a formalizar bien este Y barra, pero por el momento es ese estimador, ¿no? Es un estimador de la media, ¿no? La sumatoria sobre la muestra, sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Sobre el tamaño de la muestra. Ya, entonces, como información de este ejercicio tenemos básicamente esta población de 6 individuos con sus ingresos, ¿no? Nos dice que vamos a seleccionar una muestra de tamaño n igual a 3. Con ambos mecanismos, con reposición y sin reposición. Para, digamos, si trabajamos con sin reposición, tenemos que conocer la cantidad de muestras posibles
Y para este estimador, construir su distribución muestral y calcular su esperanza y su varianza. Esa es un poco la idea. Después, para el total, esta es normalmente la media muestral, ¿no? La que se conoce como media muestral, y este es el estimador del total, ¿no? Esos son los nombres convencionales. Empezaremos con el primero, ¿no? Sin reposición, ¿no? Si hago una selección de 3 tomadas, de una muestra de 3 de una población de 6, sin reposición, ¿cuántas muestras posibles tendré? A ver, si hago una muestra sin reposición de 3 tomadas de 6, ¿cuántas muestras posibles tendré? Williams dice que son 20, ¿no? Van a haber 20 muestras posibles. ¿Sí? ¿Todos concuerdan? Ya. William recomienda, bueno, no recomienda, sino William dice que serían 20 muestras posibles, ¿no? En este caso, de 3 tomadas de 6 sin reposición. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien tiene otro valor? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, vamos con el primer caso, ¿no? Sin reposición de este vector, ¿no? Sin reposición de este vector. Yo voy a copiarme este vector acá para que lo tengamos a mano. Y les voy a ir mostrando más o menos qué es lo que queremos, ¿no? La respuesta, esto es para el primer caso, ¿no? Para el muestreo sin reposición. Muestreo sin reposición. Las muestras posibles, ¿no? Las muestras posibles son, ¿no? Las muestras posibles son, deberían ser 3 tomadas de 6 sin reposición. Eso para nosotros, acá en el R lo voy a hacer, es la combinatoria de 6 tomadas de 3 es, la combinatoria de 6 tomadas de 3 había sido 20, ¿no? Las muestras posibles son 20. ¿Cuáles serán estas muestras posibles, no? Estas muestras posibles son, ¿no? Lo que normalmente en este tipo de ejercicios hay que hacer es hacer todas las muestras posibles, ¿no? Todas las muestras posibles que se obtienen. Yo voy a hacer algo acá en el R para que me facilite eso, ¿no? Tengo mi variable y de la población. Esta es mi variable y de la población. En el R hay un comando que me permite mirar eso. Voy a decirle y tomadas de 3. Y ahí están todas las, bueno, ahí están las 20 muestras posibles, ¿no? Ahí están las 20 muestras posibles de este grupo de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esto es nuestro, estas son todas las muestras posibles que se pueden armar de 3 tomando de 6, ¿no? Una es esta, otra es esta, cada columna es una muestra posible. Y ahí están las 20 que mencionaba su compañero. Esta es el conjunto de las muestras posibles, ¿no? Estas son nuestras S, ¿no? La voy a guardar esta como una S, ¿no? La voy a guardar esta como una S. Esta finalmente es nuestras muestras posibles, ¿no? Las que se ven ahí. ¿Qué es lo que nos dice después? Ya tenemos la primera parte, ¿no? Conocer la cantidad de muestras posibles será 20. Acá voy a añadir esto. Conocer la cantidad de muestras posibles y mostrar estas, ¿no? Calcular las muestras posibles y mostrar estas. Ya hemos calculado que son 20 y aquí están esas 20 muestras posibles, ¿no? Esto a mano sería, ¿no? Hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? 2000, 3000, 3500 muestra 1. 2000, 3000, 0, otra muestra. 2000, 3000, 6000, otra muestra. 2000, 3000, 4500, otra muestra.
¿no? Y después paso al 2000, 3000, ¿no? Y voy saltando. Y así se arman estas 20 muestras posibles, ¿no? Ahora que estamos haciendo con el programa es mucho más sencillo hacer esto. A mano esto es medio peligroso porque a veces es difícil o nos podemos confundir con una muestra y tal vez la repetimos o pueden pasar otras cosas, ¿no? Ya, pero ya tenemos acá las 20 muestras posibles en este escenario. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre alguno de los números, alguno de los valores, algo de lo que estamos haciendo antes de pasar al siguiente punto? ¿Se entiende? Esas combinaciones se leen por, ay, ¿qué es esto? Por fila de arriba hacia abajo, ¿verdad? Por columna, ¿no? Esta es la Por columna. primera, la segunda, la Columna, tercera, hasta la columna. 20. Sí, Ah, ya, sí, sí. buenísimo. Ujú. Ahí tenemos las 20 Ok. combinaciones posibles. Son tres. Está bien, gracias, Lick. Ya, súper, ¿no? Todos entienden de dónde salen estas 20, ¿no ves? Son selecciones de muestras de 3 de esa población de 6. Y tenemos las 20 muestras acá, ¿no? Eso queda claro, ¿no ven? Ya, súper. Esto es lo que genera, ¿no? Como les decía, por ejemplo, ¿cuál es la variable de interés? En el caso de la muestra, ¿no? Recordarán, podemos tener ahora nuestra Y de S, digamos, ¿no? Nuestra Y muestral, ¿no? Nuestra Y de S, que sería en este caso el ingreso de la muestra. Yo formalmente tengo, como son 3 los elementos en la muestra, puedo tener 3 espacios para albergar acá, digamos, ¿no? 3 espacios. Cada uno de estos espacios finalmente son variables aleatorias, ¿no? Este es el primer valor, si quieren, este es el Y1, ¿no? Este es el Y1 para la muestra, ¿no? Este era el Y2 para la muestra y este era el Y3 para la muestra, ¿no? El Y3 para la muestra. Este Y de S, ¿no? Este es un vector aleatorio, ¿no? Este es un vector aleatorio que está conformado por 3 variables aleatorias. El Y1, Y2 y Y3, ¿no? El Y1 son todos los elementos que pueden estar en la primera posición, básicamente el Y2 en la segunda y el Y3 en la tercera posición, ¿no? Por eso, en las 20 muestras posibles, no siempre, o sea, los valores van cambiando, no es algo fijo, ¿no? No es algo constante, ¿no? Ahí está la idea de que este Y de S es un vector aleatorio, ¿no? O estamos ya trabajando con esta idea de las muestras aleatorias que generan distintas muestras posibles, ¿no? Estamos en ese punto justamente, ¿no? Entendiendo esa parte. Ya, es eso simplemente como recordatorio de antes. Ahora, el siguiente paso que nos dicen es, ya una vez que tenemos estas muestras posibles, ¿no? Para el estimador, este es el estimador primero, la media, ¿no? Para el estimador de la media, ¿no? Que es este, construir su distribución muestral y calcular su esperanza y su varianza. Este es el estimador, ¿no? El estimador es el estimador de la media, ¿no? El estimador de la media. Entonces, lo que me dice es que para cada muestra posible yo debería calcular esto, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, por ejemplo, de la muestra 1, sacarle su promedio. De la muestra 2, sacar su promedio, ¿no? Porque ese es el estimador de acá arriba, ¿no? Es el promedio, ¿no? Es la sumatoria de las y'is dividido entre n pequeña. Entonces, yo debería básicamente sumar cada una de estas, ¿no? Cada una de las columnas, y después eso dividirlo entre 3, ¿no? O lo que es lo mismo es el promedio de cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos pensar en este primer estimador, digamos, ¿no? De esta primera muestra. ¿Cuál será la media muestral de esta? 2000, 3000, 3500, ¿no? Entonces ahí podría pensar, bueno, pues 2000 más 3000 más 3000, perdón, más 3500. A esa suma le tengo que dividir sobre n pequeña. N pequeña es 3. Y esta es la media, ¿no? Esa es la media de la primera muestra posible, ¿no? De esta primera muestra posible. De la segunda muestra posible, ¿cuál es su media?
Mismo ejercicio, solo que los valores un poco cambian. 2000, 3000 y la tercera posición es 0. ¿Cuál es la media? 1666.667, ¿no? La segunda muestra. La tercera muestra es con 2000, 3000 y 6000, ¿no? 3666. Esa es la tercera muestra. Y así debería construir esto para los 20 valores, ¿no? Así yo debería construir esto para los 20 valores. Entonces acá pondremos, ¿no? Para el estimador, ¿no? Para el estimador de la media, calcularemos la media para cada muestra, ¿no? Para cada muestra. En mi caso es muy sencillo hacer esto. Voy a simplemente decirle que haga una pequeña suma sobre el vector S. Le voy a pedir que a nivel de las columnas simplemente haga una suma, ¿no? Y ahí tengo la suma de cada uno de los valores, ¿no? Acá tengo la suma de toditos esos valores. Perdón, ¿no? Estoy sumando todas las filas, ¿no? La suma de la primera fila era 8500, la suma de la segunda, perdón, la suma de la primera columna 8500, la suma de la segunda columna 5000 y así. A eso le divido entre 3, ¿no? Y este es el promedio, ¿no? Ahí están las 20 medias muestrales, ¿no? Los 20 promedios de cada una de las muestras posibles. La media de estos valores era 2833, como habíamos calculado. La media de la segunda, 1166, la media de la tercera, 3666 y así hasta llegar a la última, ¿no? Hasta la muestra 20. Cuando yo hago un proceso de selección de muestra de tamaño 3 de una población de 6 y calcule la media de cada una de las muestras, estos son todos los posibles valores que pueden ocurrir, ¿no? Todos los valores que están acá son las posibles ocurrencias en este escenario. Cada muestra da una media distinta, ¿no? Cada muestra da una media distinta. En algunos casos no sé si alguna media se está repitiendo o todas son realmente distintas. Esta, por ejemplo, ¿no? El 4166 aparece dos veces. Después alguna otra que aparezca más veces. Creo que son esas, ¿no? Esto de acá, el resultado que les acabo de mostrar acá, que son las medias de todas las muestras posibles, esa es la distribución. Esta de acá abajo es la distribución muestral, ¿no? Esta es la distribución muestral para el estimador de la media, ¿no? Esta es la distribución muestral para el estimador de la media. Porque nuestro estimador tenía esa forma, ¿no? Nuestro estimador justamente tenía la forma de la media, ¿no? Ya tenemos ahí la forma del estimador de la media, ¿no? Podríamos hacer algo muy similar para el estimador del total, que era el de arriba, ¿no? Para el estimador, bueno, que era el siguiente, ¿no? Para el estimador del total podríamos hacer algo exactamente igual, ¿no? Algo exactamente igual, solo que la forma en la que se calcula para cada muestra posible es distinta, ¿no? Aunque no varía tanto lo que hemos hecho, ¿no? Este estimador del total, ¿qué forma tenía? Sumo las y's para cada muestra y eso le multiplico por n grande sobre n chiquita, ¿no? N grande sobre n chiquita. Entonces, ¿qué dice? Que yo debería sumar, ¿no? Aquí está la suma, ¿no? Yo debería sumar los valores y a esto le multiplico n grande por n chiquita, ¿no? N grande dividido entre n chiquita, ¿no? Esto le multiplico n grande, que era 6, sobre n chiquita, que era 3. Compilo esto y ahí están los valores, ¿no? Ya están los valores. Y esta sería la distribución muestral para el estimador del total, ¿no?
la distribución muestral para el estimador del total. Cada una de esas 20 muestras posibles va a tener una distinta estimación del total, ¿no? Según ese estimador. La muestra primera dice que el total de los ingresos de esta población es de 17.000. La segunda muestra dice 10.000, la otra 22.000 y así, ¿no? Cada muestra posible está dando diferente candidato para estimar el valor del parámetro original, ¿no? Para estimar el valor del parámetro original. Lo mismo con la media, ¿no? Lo mismo con la media. Lo mismo con la media. ¿Se entiende hasta este punto? Para ambos casos, esto de la distribución muestral. Dejo una consulta. Adelante. Con estos datos de la distribución muestral para el caso del estimador total, o sea, el caso del estimador de la media, ¿de qué manera o existe alguna razón de convergencia que, 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 que nos ayude a determinar cuál es el valor real del parámetro en base a esto que obtenemos, o simplemente es así nomás? Súper, súper. Es muy buena pregunta de Daniel. A ver, no sé si alguien más tiene alguna pregunta más, tal vez para ir acumulando ahí les voy comentando eso. ¿No? ¿Todo claro? Ya. A ver, este es un ejemplo bien chiquitito si se dan cuenta, ¿no? Es una población bien pequeñita de 6 y muestras de tamaño 3, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un estimador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un estimador? Acercarse al parámetro real, ¿no? Acercarse al parámetro verdadero, ¿no? Podemos poner acá incluso, ¿no? Para el estimador de la media, ¿no? Antes de esto puedo decir, tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta que el valor del parámetro de la media poblacional, le vamos a llamar, ¿no? El parámetro de la media poblacional es, ¿no? Si recuerdan, la media poblacional, que la voy a escribir acá como mu de y, ¿no? La media poblacional no es nada más que la sumatoria sobre el universo, ¿no? La sumatoria sobre el universo de los distintos y'is, todo esto dividido entre, ¿no? Todo esto dividido entre n, ¿no? Esa es básicamente la media la media poblacional, ¿no? El concepto de la media en general, ¿no? ¿Qué tal si nosotros calculamos este valor para los 6 valores que están en la población, ¿no? Para los 6 valores que están en la población. No se olviden que los 6 valores son estos, ¿no? Estos serán los 6 valores de la población. ¿Cuál será la media de estos valores? Voy a poner min de y en este caso. En el R es muy rápido hacer esto. Esta es la media original, ¿no? Esta es la media de la población. Esta media para el caso este de acá había sido 3166.6667, digamos, ¿no? Ese es el parámetro, ¿no? Sobre las 6 unidades, ¿no? Sobre las 6 unidades de la población. Yo al plantear una estadística, en este caso estadística estimador, digamos, porque quiero acercarme a este valor realmente, yo digo, ¿qué tal si planteo el estimador que tiene la forma de una media, pero una media muestral, ¿no? Que este es el caso de una media muestral, ¿no? ¿Qué tal si planteo este estimador? Para acercarme a la media poblacional voy a sacar medias muestrales. Eso es lo que estoy diciendo en este caso. Podría utilizar otro criterio como el que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para acercarnos al total tenemos varios criterios. Podría utilizar otro criterio, ¿no? Pero en este caso vamos a estudiar a este, ¿no? Haciendo este ejercicio, yo puedo sacar las medias muestrales para cada una de las muestras posibles, que son todas estas, ¿no? Todas estas. ¿Qué es lo que su compañero dice, digamos, ¿no? Ya, yo estoy sacando estas medias muestrales de las 20 muestras posibles. ¿Cómo puedo yo de alguna manera saber qué tan buena es la estimación, ¿no? Porque la idea es que estos de acá se acerquen a este valor, ¿no? Se acerquen a este valor. El 2800 se acerca un poco, el 1600 para nada, este 3600 tal vez un poco, este por ejemplo, ¿no? Este de acá,
que es 1, 2, 3, 4, la muestra 4, ¿no? La cuarta muestra, le le estima con cero de error, digamos, ¿no? Le estima así, justo, ¿no? La cuarta muestra, pero, ¿no? Y las otras se alejan un poco, ¿no? Salvo la cuarta muestra y esta otra muestra que sería la 17, ¿no? La muestra 4 y la muestra 17 la estiman perfectamente. Las otras, ¿no? Las otras muestras tienen otros, o sea, se están alejando a la izquierda o a la derecha, pues se están alejando de este valor, ¿no? Se están alejando de este valor. La pregunta es, en este caso, bueno, ¿cómo sabemos que esta estimación es buena? Digamos, como que este estimador es bueno en este caso, ¿no? Y ahí hay criterios, digamos, hay algunas propiedades que un estimador debería cumplir para saber que está haciendo una estimación relativamente decente, digamos, ¿no? Se está acercando de manera buena al valor. Ahora, hay una cosa acá que ustedes tienen que estar conscientes, que es, como este es un ejercicio de escritorio, digamos, ¿no? Nos hemos planteado 6 numeritos, ¿no? Nos hemos planteado 6 numeritos, y sobre este hemos hecho un laboratorio, digamos, ¿no? Todas las muestras posibles, tenemos aquí la posibilidad de ver las medias. Estos serían los escenarios para las 20 muestras posibles y sabemos que acá, que la cuarta y la 17 son las mejores estimaciones, ¿no? Eso es lo único que sabemos por el ejercicio que estamos haciendo en aula. En la práctica, esto es imposible porque casi nunca, bueno, básicamente nunca, tenemos acceso a la información de la población, ¿no? Casi nunca tenemos información de la población. No tenemos acceso a esta Y, ¿no? Por lo tanto, no tengo acceso al valor de su parámetro, ¿no? Si yo les quisiera preguntar ahora, digamos, a todos los estudiantes de la UMSA, digamos, ¿no? A los estudiantes de la UMSA, quisiera saber cuál es el ingreso mensual de sus actividades laborales que tienen los estudiantes de la UMSA. No puedo tener ese dato ahora porque seguramente esa información no existe, ¿no? Y una opción sería entrevistarlos a todos para tener el verdadero valor del parámetro, ¿no? Eso implica, digamos, si son 60.000 estudiantes, debería entrevistar a 60.000 estudiantes y preguntarles cuánto ganan. Eso es impráctico, no es práctico para nada. Lo que la estadística dice, bueno, ¿qué tal si tomas una muestra, ¿no? ¿Qué tal si tomas una muestra de esos 60.000, digamos, ¿no? Yo puedo decir, ya, de esos 60.000 yo voy a tomar una muestra de 20 estudiantes, ¿no? De 20 estudiantes para que representen la información de esos 60.000. Y la pregunta es ahí, una vez que yo obtenga esa muestra de esos 20, ¿no? ¿Será que ese valor es confiable? ¿Será que ese valor es creíble respecto el total de la población? Eso es lo que nosotros queremos un poco contrastar, ¿no? En el escenario esto de la UMSA, yo puedo tener un valor de esos 20, ¿no? De los 20 estudiantes, siempre y cuando haya hecho una selección aleatoria, digamos, ¿no? Tenía un listado de los 60.000 estudiantes, he seleccionado aleatoriamente 20, tenía sus teléfonos, los he llamado, he hecho 20 llamadas, me han dado su número, me han dado su ingreso y yo he calculado un ingreso, digamos, de esos 20. Lo único que yo sé es que ese es el estimador de la muestra, ¿no? O esa es la estimación que da la muestra. No sé si ese valor es bueno o malo. No sé si ese valor es bueno o malo. No sé si, porque igual nunca tal vez lo voy a saber si se acercaba lo suficientemente al parámetro o no, ¿no? Porque el parámetro nunca lo voy a conocer. Nunca lo voy a conocer. Entonces ahí la estadística te dice, bueno, necesitamos generar confianza en el dato que te da la muestra respecto al valor que logras o tratas de conocer, que es el parámetro, aunque nunca conozcas al parámetro, ¿no? Aunque nunca conozcas al parámetro. Eso es lo que te va a tratar de dar la estadística en esta parte, ¿no? Las estadísticas. Y las distribuciones muestrales están orientadas justamente a eso, ¿no? Justamente están orientadas a eso. Para mostrarles una cosa acá, ¿no? Para mostrarles una cosa acá para ir cerrando esta idea. Estas 20 realizaciones son la distribución muestral para el estimador de la media, ¿no? Eso lo voy a guardar en una Y chiquita, digamos, ¿no? Ahí tengo las estimaciones de las medias, ¿no? ¿Qué tal si yo le hago un gráfico, ¿no? ¿Qué tal si yo le hago un gráfico? Le voy a hacer un histograma a esta variable.
un histograma de Y. Y quiero que vean cómo se comporta. Lo voy a mostrar acá mejor para que se vea mejor. De estos 20 datitos voy a hacer un histograma, ¿ya? De estos 20 datitos voy a hacer un histograma. Un histograma lo que trata de hacer es mostrar dónde existe mayores ocurrencias, ¿no? ¿Dónde están ocurriendo? Bueno, ¿dónde se están mostrando mayores ocurrencias? Perdón. ¿Cómo se distribuyen estos 20 valores para la media muestral, ¿no? El histograma revela que hay muestras pequeñas, ¿no?, que tienen estimaciones de números grandes, ¿no? 4000, 5000 y otro grupo para este 1500, 2000, pero la mayor altura en este caso, ¿no?, la mayor altura, lo que más ocurre en estas estimaciones, está ocurriendo alrededor del 2500 y el 3500, ¿no? Más o menos por acá está ocurriendo la mayor ocurrencia en este caso. ¿Cuál es el valor del parámetro? 3166, ¿no? 3166. Voy a poner acá una línea, ¿no? Le voy a meter una línea horizontal en la media de Y, ¿no? No, perdón, es una línea vertical y además la voy a poner en rojo para que la vean, ¿no? Esa línea roja que está ahí, ¿no? Esa línea roja que está ahí, lo que está mostrando justamente es el valor de... Ahí se encuentra el parámetro, ese es el valor del parámetro. Ahí se encuentra el valor del parámetro. ¿Qué pueden mencionar respecto a esto, ¿no? De este pequeño gráfico, esa línea roja, ¿no? ¿Qué les estarían más o menos diciendo, ¿no? ¿Qué vendría a significar? El valor medio. Ahora, hay dos cosas, ¿no?, sobre lo que dice su compañero. Este histograma lo he dibujado ¿sobre quién? Sobre las 20 muestras posibles, ¿no? Sobre las medias de cada una de las muestras posibles se ha dibujado el histograma. Y esta línea roja corresponde al valor del parámetro, al valor calculado sobre los 6 valores de la población. Entonces la línea roja se ha hecho con la información de la población entera y el histograma se ha hecho con la información de las muestras posibles, ¿no? ¿Qué vendría a significar esto, ¿no? ¿Qué les dice esta información? ¿Qué tal? ¿Alguien se anima a comentar? Que tienen las mismas medias, la distribución muestral y la poblacional. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, sino que, bueno, a ver, lo podemos ver de otra forma también. Veremos a ver cómo nos va con otro grafiquito, un poquito más, a ver si se ve mejor. No, ni tanto. Está bien nomás con el histograma, ¿no? Este gráfico de acá es bien interesante por una razón, ¿no? Es que lo que nos está diciendo es que la mayor concentración, si quieren, ¿no?, la mayor cantidad de los valores que se obtengan de la distribución muestral de la media, ¿no?, la mayor de las cantidades de las muestras que están ocurriendo en la media, ¿no?, de la distribución de la media, se están dando alrededor, ¿no?, se están dando alrededor del valor del parámetro, ¿no? Se están dando alrededor del valor del parámetro. Eso es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿no? Mientras más chiquita es la barra, significa que menos muestras en esos valores han salido, ¿no? Hay pocas medias muestrales, ¿no? Hay pocas medias muestrales con valores altos, ¿no?, de 5000.
que seguramente hay solo una, ¿no? Aquí hay un 4100, 4500, este debe ser el valor más alto, ¿no? Hay muy pocos valores que tienen estimaciones muy grandes, ¿no? Y también hay valores que tienen estimaciones pequeñas, ¿no? Tal vez un poco más que acá, pero igual, o sea, son menos los casos. Y los casos más fuertes que existen están alrededor del valor del parámetro, ¿no? Los casos que existen se encuentran alrededor del valor del parámetro. Y eso es una buena noticia, porque lo que me dice es que si la mayoría de las medias muestrales que yo obtenga se van a concentrar alrededor del parámetro, significa que las estimaciones que yo obtenga pueden estar revelando nomás cuáles, se deben estar aproximando de una manera buena al valor del parámetro, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Mientras, si hubiera, digamos, si estos casos estuvieran más concentrados en aquí abajo o en aquí arriba, ¿no? Y no tanto alrededor de la línea roja, sería un problema, ¿no? Porque la estimación no es buena. En este caso, este estimador hace que la mayor cantidad de las muestras posibles se encuentren alrededor del parámetro, ¿no? Eso es lo que nos está dando a entender este primer gráfico. Y lo mismo va a suceder para el total, ¿no? Lo mismo va a suceder para el total. Acá abajo puedo mencionar algo similar, ¿no? Para el estimador del total, ¿cuál es el valor del parámetro, ¿no? El valor del parámetro del total, que es un poquito más difícil todavía de calcular, ¿no? El valor del parámetro del total poblacional, por fórmula, es este T de Y, ¿no? Este T de Y, que simplemente es la sumatoria de todos los valores, ¿no? La sumatoria de los valores independientemente de eso, ¿no? ¿Y cuál es la suma de todos los valores que teníamos en Y, ¿no? De estos 6 valores, la sumatoria había sido de 19.000, ¿no? La suma de los ingresos de estas 6 personas es de 19.000 bolivianos, ¿no? 19.000 bolivianos. ¿Cómo yo me acerco a este 19.000 con la información de la muestra, ¿no? Aquí hemos hecho, utilizando ese estimador que habíamos planteado en la anterior clase, que era uno de los mejores. ¿Qué tal si yo sumo todas las observaciones en la muestra y le multiplico por 6 dividido entre 3, ¿no? Es lo que habíamos dicho en la anterior. Y estas son las estimaciones, ¿no? Estas son las estimaciones. La primera muestra dice que la estimación es de 17.000, ¿no? Se está acercando un poco. La segunda muestra dice que es 10.000, ¿no? Se ha alejado mucho. La tercera 22.000, se ha alejado por la derecha. La cuarta le da perfectamente, ¿no? Atina. Lo mismo con la 17 y después las otras se tratan de acercar al 19, ¿no? Se tratan de acercar al 19. Esto de acá lo podríamos igual guardar, ¿no? Como el total de Y, ¿no? El T de Y. Y hacer un esquema similar al anterior, ¿no? Le voy a hacer un histograma al T de Y. Ese es el comportamiento del T de Y. El comportamiento del T de Y. Y le digo, bueno, ahora mostrame dónde está el total, ¿no? En este caso. El total, ¿dónde está el 19.000? En este caso, le voy a decir, mostrame dónde está la sumatoria de todo esto. E igual, ¿no? Las torres más altas se están concentrando alrededor de la línea roja. Y eso es bueno, ¿no? O sea, que es como todas las medias muestrales se están concentrando alrededor de las líneas rojas. Entonces, lo que una distribución muestral, la distribución muestral de algún estimador, nos está dando una idea de que posiblemente, en algunos casos, ¿no? En este caso por lo menos para esos dos estimadores, las estimaciones se están acercando al verdadero valor del parámetro, no están rondando ese valor, ¿no? Ya sea para el total o ya sea para la media, ¿no? Ya sea para el total o ya sea para la media. Ahora, hemos dicho en la anterior clase que uno puede proponer cualquier estimador para las distintas medidas, ¿no? Uno puede proponer cualquier estimador para las distintas medidas. En este caso yo les he propuesto la media muestral y el total bueno, y el estimador del total para estimar al total y a la media poblacional, ¿no? ¿Cómo sabemos si estos son buenos o no, ¿no? ¿Cómo sabemos si estos son buenos o no? Y ahí podríamos pasar a la segunda parte del ejercicio, ¿no? ¿Qué dice la segunda parte del ejercicio? Una vez que construyamos la distribución muestral, que ya la tenemos acá,
calcular su esperanza y su varianza. Calcular su esperanza y su varianza. Para el primer caso del estimador de la media, ¿no?, lo que nos faltaría ahora es calcular la esperanza y la varianza, ¿no? Calcular la esperanza y la varianza. No nos olvidemos que estos son las distribuciones muestrales de estos 20 valores. ¿Cómo puedo calcular la esperanza de esta distribución? ¿Cómo calculo la esperanza de esta distribución? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué era la esperanza en el fondo, ¿no? ¿Cuál era el operador esperanza? Si esta es la distribución muestral, ¿qué más necesito, no? Esta en el fondo es una distribución de probabilidad, ¿no? El experimento es sacar muestras posibles, de cada muestra obtener un número en base a un estimador, ¿no? En este caso la media. Estos son los 20 números posibles. ¿Con qué probabilidad saldrá el 2833? ¿Con qué probabilidad saldrá el 3333? ¿Con qué probabilidad saldrá cada una de estas muestras posibles? ¿Qué dicen? ¿Con qué probabilidad saldrá cada una de esas? Como son selecciones aleatorias, ¿no? Como son selecciones aleatorias, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que la muestra pueda ser seleccionada aleatoriamente, ¿no? No hay una muestra mejor que otra, ¿no? No hay una muestra mejor que otra. Si todas las muestras fueran equiprobables, ¿cuál sería la probabilidad de cada una de ellas? Un veinteavo, ¿no? Como dice Gisela, un veinteavo. ¿Qué nos dice la esperanza de una distribución, ¿no? La esperanza, en este caso lo podemos ver como un caso discreto, ¿no? La esperanza de X, ¿no? La esperanza de X no es nada más que la sumatoria en el recorrido de X, ¿no? En el recorrido de X multiplicado por la probabilidad de X igual a X, ¿no? Esa es la definición de la esperanza. En este caso, ¿cuál es el recorrido de X? En nuestro caso vendría a ser, ¿cuál es el recorrido de estas medias muestrales, ¿no? El recorrido son todos estos valores, ¿no? X, o en este caso Y, que le estamos llamando, puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? A eso, cada uno de esos valores deberíamos multiplicarle por su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos valores? Un veinteavo, ¿no? Un veinteavo. Lo que debería hacer es a cada vector de Y, ¿no? A cada vector de Y, a cada una de estas posiciones, multiplicarle por su probabilidad. 1 dividido entre 20, ¿no? Multiplicarle a cada una de esas por su probabilidad. Ahí está. Y después de eso, cada una de esas X la multiplico por su probabilidad. Después de eso yo la sumo, ¿no? Yo la sumo. Esto yo lo sumo. Y ese valor es la esperanza de X, ¿no? Este valor es la esperanza, ¿no? Este valor es la esperanza. En este caso, la esperanza del estimador, ¿no? La esperanza del estimador de la media. La esperanza del estimador de la media. ¿Quién es este valor? Este 3166, ¿a quién les recuerda? Porque he utilizado las 20 muestras probables, sobre eso le he sacado la media y este es el valor, 3166. ¿Quién es ese valor? Media poblacional. La media poblacional, ¿no? La media poblacional. Y esto es algo interesante, y este es un principio básicamente, ¿no? Acá les voy a poner como una nota.
En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Voy a cambiar esta esperanza para que lo tengamos en términos del estimador, ¿no? Nuestro estimador era la media. Para nosotros la media tiene esta forma, digamos. Sería la esperanza de tita, digamos, ¿no? La esperanza de tita. Porque esa es nuestra variable aleatoria ahora, ¿no? El estimador es nuestra variable aleatoria. ¿A qué sería igual la esperanza de tita? Si quieren, acá podemos tener el recorrido sobre las distribuciones muestrales, ¿no? Las distribuciones muestrales de los distintos titas que se pueden ir armando, ¿no? De las distintas estimaciones sobre las muestras, ¿no? De las distintas estimaciones sobre las muestras. Voy a poner respecto a las diferentes muestras. ¿De quién? De la probabilidad de que esta tita tome el valor de ese valor, ¿no? De la probabilidad de que este tita tome el valor de este tita de ese, ¿no? Ambos con sombrero. Estoy simplemente reescribiendo algo que en el fondo es una definición que ya habíamos aprendido en estadística 1, ¿no? Donde el foco es a nuestro estimador, ahora es una variable aleatoria que tiene sus propios valores y podemos sacarle su esperanza y su varianza, ¿no? Ahora hay una cosa bien interesante acá que está saliendo para este estimador, ¿no? Nota, ¿no? Ahí les voy a poner una nota. Si nota, vamos a utilizar un término que es bien práctico acá y es una de las características de un buen estimador, ¿no? A la pregunta que iba su compañero. Así que vamos a llamar nota si la esperanza del estimador, ¿no? Si la esperanza del estimador es igual al parámetro, ¿no? Si la esperanza del estimador es igual al parámetro, ¿no? Decimos que el estimador, este tita sombrero, ¿no? Este tita sombrero, decimos que el estimador tita sombrero es un estimador insesgado, ¿no? Es un estimador insesgado. Es un estimador insesgado. Es un estimador ¿qué se está observando? Ya, está bien. Es un tema del in simplemente, ¿no? Es un estimador insesgado, le vamos a llamar, ¿ya? Que no tiene sesgo, ¿no? Que no tiene sesgo. Un estimador es un estimador insesgado. Acá entre paréntesis, sin sesgo, ¿no? Sin sesgo. Una gran pregunta que viene a la mente ahora es, ¿qué es el sesgo, no? ¿Qué va a ser el sesgo entonces? Insesgadez, ya, es un estimador insesgado. Esta es una de las propiedades bien importantes, ¿no? Esta es una de las propiedades bien importantes en estadística, ¿no? Es una de las propiedades bien importantes en estadística. Esto es el concepto de insesgadez. ¿Cuándo es algo insesgado? Cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro, ¿no? Cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. No todos los estimadores tienen esta propiedad de insesgadez, ¿no? No todos los estimadores tienen esta propiedad de insesgadez. Ya. Esto de sesgo todavía no lo vamos a tocar. Más adelante, cuando veamos propiedades de los estimadores, vamos a tomar a ver qué es esto, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar sesgo? Ya. Entonces, si eso se cumple, es un estimador insesgado. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos ya concluir que este estimador, ¿no? El estimador de la media muestral había sido al menos un estimador insesgado del parámetro poblacional, ¿no? De la media poblacional.
Aquí podríamos mencionar eso acá, ¿no? El estimador de la media muestral, es un estimador insesgado del parámetro de la media poblacional, ¿no? De la media poblacional. El estimador de la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Para el caso del estimador total, ¿será que se cumple también este principio de insesgadez? Para el caso del estimador del total, ¿no? Debería ser algo muy similar, ¿no? A cada una de estos valores de las distintas muestras le multiplicamos por su probabilidad 1 sobre 20 y esto le sumamos, ¿no? Ahí está los 19.000, ¿no? Los 19.000. En este caso, igual, ¿no? El estimador del total, como lo hemos planteado, ¿no? El estimador del total, tal como se ha planteado, de esta forma, es un estimador insesgado del parámetro poblacional, ¿no? Esta forma en particular. Si nosotros vemos acá estas otras formas de la anterior clase, probablemente no consigamos esas propiedades de insesgadez de estas de acá, ¿no? Habíamos propuesto, ¿no? La productoria de las y sobre 3, ¿no? La productoria de las y al cuadrado sobre 2, ¿no? Si esto le sacamos la esperanza y probamos, probablemente no ocurra, digamos, ¿no? Probablemente no ocurra eso. Podríamos probar, por ejemplo, para esta sin ir muy lejos, ¿no? Esta de acá. ¿Qué dice? Los distintos valores de la muestra los elevamos al cuadrado y después eso lo dividimos entre 2, ¿no? Esa era una de las opciones, las otras eran las productorias. Esta podríamos probar, digamos, ¿no? Que sería una opción. Ahí Yulisa tenía alguna consulta, adelante. ¿No? Ya, no, creo que ha bajado su mano. Ya, súper. Entonces, para la población está sucediendo algo similar, ¿no? Para esta población está sucediendo algo similar. Sin ir muy lejos, ¿no? Acá en el caso del total de Y, yo podría hacer la demostración acá, digamos, ¿no? Acá sería igual la esperanza del estimador del total, ¿no? Acá sería igual la esperanza del estimador del total de Y. Por propiedades, por ejemplo, la esperanza, el total de Y lo voy a escribir en términos de su fórmula, ¿no? Que es n de n, ¿no? N de n. A ver, lo voy a escribir de otra forma. Para que esto se entienda, va a ser n multiplicado por y barra, ¿no? Yo el total de y lo puedo escribir de esta forma. N multiplicado por y barra, ¿no? Porque si se dan cuenta, en el fondo, nuestro estimador del total, ¿qué es? Es n multiplicado por la media muestral, ¿no? Es n multiplicado por la media muestral. El total y la media están muy relacionados, ¿no? N multiplicado por la media muestral. Yo en este caso podría escribirlo con n de y barra, ¿no? N de y barra. Y acá podría decir, bueno, la n como es una constante la saco de la esperanza. Y lo que yo debería probar hacia adelante seguramente es que la media muestral, ¿no? La media muestral de y es igual seguramente a mu de y, digamos, ¿no? Esto está por probar. En realidad hemos visto de forma práctica que sí se parece a la media poblacional, al mu de y, ¿no? Nos faltaría demostrar esto matemáticamente, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo una demostración bien empíricamente, ¿no? Hemos visto las distribuciones muestrales y sí se parecen, ¿no? Sí se parece al parámetro poblacional en ambos casos, ¿no? Nos falta demostrar esto, ¿no? Cuando veamos el estimador de la media lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a demostrar que la esperanza de y para cualquier caso, ¿no? Para cualquier caso es siempre mu de y, ¿no?
Y si podemos demostrar eso, ya es más fácil acá, si recuerdan, esto es n multiplicado por el mu de y. ¿Quién es el mu de y? Es la sumatoria sobre el universo de las y's, ¿no? Las n se cancelan y lo único que me queda es la sumatoria de las y de is, ¿no? Lo único que me queda es la sumatoria de las y de is, y ahí demuestro, digamos, que finalmente esto había sido el total de y, ¿no? Que todo esto igual había sido igual al total de y. Está faltando esto, ¿no? Esta es la demostración normalmente que se pide en este tipo de materias, ¿no? Demostrar que tal estimador es insesgado, ¿no? Hay que recurrir y hay que justamente verificar, utilizando las propiedades de esperanzas y todo lo demás, que esto va a ocurrir, ¿no? En nuestro caso, ¿dónde está todavía el pendiente? En demostrar que la esperanza de y es igual a mu de y. Si eso demostramos no numéricamente, ¿no? Numéricamente es relativamente sencillo, ¿no? Pero ya eso lo demostramos matemáticamente, ya estamos encontrando una propiedad muy interesante de estos números, ¿no? Ya, súper. Ya tenemos una de las primeras, que era uno de los primeros valores que tenemos, que era la esperanza, ¿no? La esperanza matemática. ¿Cuál era el otro caso, ¿no? Era calcular la varianza, ¿no? Para ambos casos, ¿no? Tanto para la media como para el estimador del total. La varianza en el caso de un estimador, ¿a qué es igual? ¿No? Puedo utilizar acá esta misma idea. Voy a ponerlo de esta forma. La varianza de un estimador. En el fondo, ¿qué es? Es simplemente una esperanza, ¿no? Es una esperanza. La esperanza de quién sería en este caso, de la esperanza de tita menos la esperanza de tita sombrero. Voy a poner todo en términos de los titas, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la definición de la varianza. En este caso, la varianza para un estimador, ¿no? En este caso, la varianza para un estimador. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso si quiero recurrir a lo que hemos ido viendo? Simplemente debería ser la sumatoria en el recorrido de todas las muestras posibles, ¿no? La sumatoria en las muestras posibles, ¿no? De este componente, ¿no? De este componente tita menos la esperanza de tita, ¿no? De este componente que tenemos acá. Además, todo eso al cuadrado, ¿no? De ese componente. Sería la sumatoria de todo ese componente multiplicado por su probabilidad, ¿no? Multiplicado por su probabilidad, que en este caso, bueno, lo puedo poner también acá. Cada uno de estos, cada una de estas realizaciones para los diferentes tita de las muestras, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de que este estimador de tita sea igual a alguna de las realizaciones, ¿no? Sea igual a alguna de las realizaciones. Sería básicamente algo así, ¿no? Ya, creo que ahí, ¿no? Esa sería, para este caso, la fórmula de la varianza, ¿no? De la fórmula de la varianza. Que en nuestro caso es muy sencillo, ¿no? Este es el valor de la esperanza, ¿no? Para la media, que era 3166. Que es igualito al parámetro. Este es el mu de y, ¿no? Este es el mu de y. Lo que nos dice es que
a cada estimación del parámetro, a cada estimador, perdón, a cada estimador de la muestra, le restes la esperanza de tita, que para nuestro caso, como era insesgado, este es el parámetro. Lo que yo haría es a cada una de las medias muestrales, dice, restale la media o la esperanza, ¿no? Esta era la esperanza, el mu de y, ¿no? Esas son todas esas diferencias. Esas diferencias, elevalas al cuadrado. Esas diferencias las elevo al cuadrado. Ahí están. A todas esas diferencias las multiplicas por su probabilidad. Hemos dicho que cada una de estas tiene una probabilidad de 1 sobre 20. Ahí está. Y finalmente sumas todo esto, ¿no? Y finalmente sumas todo eso. Finalmente sumo todo eso. Y este valor, aunque es un poquito grande, esto es... este valor vendría a ser la varianza, ¿no? La varianza de la media muestral, ¿no? La varianza de la media muestral. La varianza de la media muestral. ¿No? Si hacemos ese procedimiento para cada uno de los pasos. Y de la misma forma, ¿no? De la misma forma yo tendría algo así para el total, ¿no? Yo tendría algo exactamente igual para el total. La única diferencia es que acá tenía la esperanza, ¿no? Esta era la esperanza del total, los 19.000, que era básicamente el total. Voy a poner el parámetro del total de y, para no confundir con otras variables. Y acá lo debería ser es el total de cada una de las muestras, lo resto del parámetro del total de y, lo elevo al cuadrado, sobre 1 sobre 20, y esa es la varianza, ¿no? Esta es la varianza en el caso del estimador del total, ¿no? Son números muy grandes, ¿no? Son números muy grandes, probablemente se deba a que la muestra es muy chiquita. Pero igual, dado que es una distribución muestral, le puedo sacar sus esperanzas, sus varianzas, ¿no? Le puedo calcular otros estimadores, o bueno, otras medidas en realidad. Y cuando nos vamos a ir deteniendo en cada una de estos estimadores y vamos a ver sus propiedades, entonces ahí vamos a retomar un poco este 256.000, ¿cómo lo obtengo? ¿No? En realidad estos 25 millones, ¿no? 25.600.000, ¿no? Esa es la varianza de este estimador del total para una muestra de tamaño 3 de una población de 6, ¿no? Ya cuando veamos las propiedades o empecemos a ver estimador por estimador, vamos a ver que hay maneras más sencillas de calcular esto de acá, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo ahora y lo podemos hacer numéricamente incluso, porque tenemos acceso a todas las muestras posibles, ¿no? No se olviden que esta S nos daba acceso a todas las muestras posibles. Siempre que tenga acceso a todas las muestras posibles, voy a poder construir estos valores de la esperanza y la varianza siguiendo la definición básica, ¿no? De X por su probabilidad y todo eso. En muchos casos esto no va a ser posible, ¿no? Basta con recordar algo de la anterior clase, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera hacer una muestra de los 90 estudiantes que tengo en la materia y quisiera tomar una muestra de tamaño 10, ¿no? 90 tomados de 10. Es un número con 12 dígitos, ¿no? Es un número inmensamente grande. Y si yo coloco todas estas muestras posibles en la computadora misma no va a aguantar, ¿no? No me va a dejar la computadora generar todas las muestras posibles. Y ahí la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo voy a saber cuál es su esperanza y cuál es su varianza, ¿no? Con el ejemplo chiquitito, lo único que quiero es que entiendan que es una distribución muestral, ¿no? De un estimador en este caso, ¿no? Y ahí ya lo hemos tenido, ¿no? Este de y chiquita, esta es una distribución muestral para la media muestral, ¿no? Y este t de y es la distribución del estimador del total, ¿no? Todas las posibles valores del estimador del total. Esa es una distribución muestral, ¿no? Y como es una distribución muestral y es en el fondo una distribución de probabilidades, o sea, se puede obtener todo lo que siempre obteníamos en estadística 1, ¿no? Como sus media, bueno, su esperanza y su varianza y todo esto, ¿no? No sé si tienen comentarios, preguntas hasta esta parte.
Ya, súper. Creo que no hay nadie, así que les voy a dejar acá como tarea. Tarea para que practiquen, no por nota, ¿no? Tarea para que practiquen, ¿no? Repetir los cálculos para un muestreo, ¿no? Para un muestreo, el que no hemos visto, ¿no? El que no hemos visto, que era un muestreo con reposición, ¿no? Para un muestreo, perdón, repetir los cálculos para un muestreo con reposición. Igual para la media, igual para el total. Lo único que va a variar es este conjunto S, ¿no? Para un muestreo sin reposición son 20 posibles resultados. Para un muestreo con reposición, ¿cuántas son las muestras probables? Muestras probables. Habíamos dicho que es... ¿quién recuerda cuánto es? Ahí está, alguien lo tiene. Es 216, ¿no? ¿Sí? La primera puede ser ocupada por 6, la segunda por 6, la tercera por 6, ¿no? Lo que es lo mismo 6 elevado a 3, ¿no? Lo que era lo mismo n elevado a n chiquita. Eso es para el muestreo con reposición. 6 elevado a 3 es 216, ¿no? Como tarea, a mano es la muerte, digamos, hacer las 216 muertes posibles. Entonces ahí capaz que puedan indagar un poquito en el R, o si quieren hacerlo, puedan en el Python, digamos, igual es para que ustedes vayan practicando y vean que en el muestreo con reposición, ¿no? En el muestreo con reposición va a pasar exactamente lo mismo que en este sin reposición. La esperanza de estas 216 muestras posibles va a ser igual al parámetro, ¿no? Eso va a volver a pasar. La única variación es que la varianza de estas 216 muestras posibles no va a ser la misma que la varianza que hemos encontrado acá para estos muestreos sin reposición. Van a ser muy parecidas, solo que tienen un efecto de ajuste, ¿no? Hay una diferencia muy sutil entre esos dos, solamente en las varianzas, ¿no? Es capaz que eso lo puedan ir curioseando con el muestreo con reposición, ¿no? Ya es un ejemplo chiquitito de 6, ¿no? Así que vale la pena hacer el ejercicio. Obviamente no a mano, pero sí tal vez si pueden hacerlo en algún programa que ustedes manejen mejor. Lo pueden ir haciendo y pueden probarlo, ¿no? Pueden ir probando. Porque hay una característica acá bien interesante y se los planteo, digamos, ¿no? Voy a suponer algo aquí más grande. Veremos cuánto soporta igual vamos, cuánto soporta el R. Voy a mostrarles algo y me dicen a qué se parece la distribución muestral de esta. Vamos a hacer crecer un poquito la población, ¿ya? Voy a suponer que ahora mi variable y, ¿no? Mi variable y, que era la población, está conformada por más números, ¿no? Voy a poner acá, por decir la edad de un grupo, ¿no? 23, 25, 22, 35, 36, 57, 34, 23... Me estoy inventando los números por si acaso. Imaginemos que esta es mi población, ¿no? Que esta es mi nueva población. Son 12 numeritos, ¿no? 12 numeritos. ¿Qué tal si yo empiezo a sacar una muestra de estos 12 números? Lo he hecho crecer levemente, ¿no? Lo he hecho crecer levemente. ¿Qué tal si de estos 12 yo tomo muestras de 4? Ya tengo 495 muestras posibles, ¿no? Es un poquito alto. Veremos si con 5. Ya, con 5 podemos probar, ¿no? Este es un muestreo sin reposición, por si acaso, ¿no? Si hiciera un muestreo sin reposición de estas 12 y tomo muestras de tamaño 5, ¿cuál serían mis muestras posibles? Eso voy a generar, le voy a decir, bueno, quiero que agarres este vector y te armes todas las muestras posibles. Y eso lo guardes en S otra vez, ¿no? En esta S yo tengo las 792 muestras posibles, ¿no? Las 792 muestras posibles. Mismo ejercicio de antes. Sobre esta muestra, ¿no? Sobre esta muestra le puedo decir que a nivel de las columnas le saque, lo sume y después lo divide entre 5, ¿no? Estos son los promedios, ¿no? De esas 792 muestras, ¿no? Estos son los promedios de estas 792 muestras.
Esta es la distribución muestral de estas 792 muestras posibles. Esto yo le voy a llamar nuestra distribución muestral de la media. Le voy a llamar Y chiquita simplemente, ¿no? Una Y chiquita. Ya. Y esta Y chiquita le voy a sacar un histograma. Le voy a sacar un histograma. Ya, ¿no? Entonces tengo un ejercicio ahí medio de ese estilo. ¿A quién se parece esta distribución? ¿No? ¿A quién se parece esta distribución? ¿Tiene una forma en particular de alguien? Porque ahí tal vez lo podría incluso... Voy a refinar un poquito este ejercicio. Voy a generarme 20 valores cualquiera, entre 20 y 30. Que ya no sean 12, sino que sean 20. Para que incluso la curva se vea mejor. Tengo estos 20 valores, ¿no? De edades, digamos, de un grupo de personas. Sobre eso igual tomo una muestra de tamaño 5, ¿no? Sobre esto igual tomo una muestra de tamaño 5. Significa que voy a poder generar 15.000 muestras posibles, ¿no? 15.000 muestras posibles de una población de 20 tomadas de 5. Ya este 15.000 está más interesante. Entonces voy a hacer eso. Ya está. El S tiene las 15.000 muestras posibles. Saco las 15.000 medias, ¿no? Ahí en Y tengo las 15.000 medias muestrales, ¿no? Las 15.000 medias muestrales de este grupo. Y le saco el histograma. ¿No? Le saco el histograma. ¿A quién se parece esa distribución? ¿O a quién se está pareciendo, digamos? ¿No? Puedo hacer otra realización tal vez para que igual se vea mejor ahí. ¿A quién se va pareciendo esa distribución? Y si quieren igual como antes, le pongo al medio en color rojo el parámetro, ¿no? Le pongo al medio en color rojo el valor del parámetro, que es la media del Y, ¿no? Estoy haciendo crecer un poquito la población, ¿no? Estoy haciendo crecer un poquito la población, pero el fenómeno sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo el fenómeno. ¿Qué tal si hago crecer un poquito más la población? O la muestra, ¿no? En vez de 5, que sea una muestra de tamaño 10. Veremos qué pasa. Es el histograma para muestras de tamaño 10, ¿no? Ahí está. ¿A quién se va apareciendo? ¿A quién se va apareciendo esa curva? ¿A quién les recuerda esa curva? Algo a la distribución normal, dicen, ¿no? A la distribución normal. Ya, ¿no? Sí se va teniendo un poco esa forma, ¿no? Si se dan cuenta, a ver, voy a bajarle el tamaño, tal vez va a colapsar compu ahí. Parecería que sí tiene algo de la distribución normal, ¿no? Parecería, ¿no? Que sí tiene algo de la distribución normal. Mientras más grande sea, parece que se acerca mejor, ¿no? Ahí voy a poner 25. No sé si soportar esta. Es una muestra de 25 tomadas de 10. Todavía está funcionando, ¿no? En el S lo que yo tengo ahorita es 25 tomadas de 10. Tengo 3.268.760 muestras posibles, ¿no? De una población de 25 tomadas de 10. Sobre esa le voy a decir que quiero la media de cada una de las muestras posibles. Una muestra de las 3.268.000 muestras posibles. Ahí están, se van a calcular. Y le pido el histograma.
entiendo por qué no me está queriendo sacar. Ah, no, no es, está bien, es min de... Ah, perdón, acá es, este es sobre 10, ¿no? El y es sobre 10, porque la muestra ha crecido a 10. 10 tomadas de 25, calculo las medias y dibujo el histograma, ¿no? Dibujo el histograma. Así dibujo el histograma. Ese es el histograma en este escenario y esta es la media. Esa es la media. Este es el histograma con 3 millones de muestras posibles. Por lo tanto, el vector y tiene 3 millones, ¿no? 3 millones de valores posibles para cada una de las distribuciones muestrales, ¿no? Para cada una de las muestras posibles. Si dibujamos ese histograma, se comporta de esta forma. Sigue estando al medio la línea roja, ¿no? El parámetro sigue estando muy al centro, ¿no? La mayoría de las muestras posibles se siguen acumulando alrededor del parámetro, ¿no? Y muy pocos casos ocurren en las colas inferiores, ¿no? De la izquierda a la derecha. Y sí, ¿no? Si se dan cuenta, se parece mucho a la distribución muestral, perdón, a la distribución de la normal, ¿no? Realmente se parece mucho a la distribución normal. Y noten que es una población relativamente chiquita. 25 y muestras de tamaño 10, ¿no? Es porque todavía podemos visualizar esto, ¿no? Y además, esta y que estoy utilizando como la variable de la población, ¿no? Esta y que estoy utilizando como la variable de la población ha sido generada con el comportamiento de un uniforme, ¿no? Y recordarán que el uniforme es eso, es uniforme, no tiene un patrón, ¿no? No tiene un patrón en ningún lado. Es una de las más caóticas la uniforme, y aún siendo la variable caótica esta la uniforme, la distribución muestral parece que tiene rasgos de una distribución normal, ¿no? Parece que tiene rasgos de una distribución normal. ¿Qué tal si en vez de generarle una variable y acá, estoy simulando en realidad esta variable y con el comportamiento de un uniforme, digo que esta tenga otro comportamiento, una más interesante, ¿no? Le voy a decir que la y sea normal, ¿no? La y sea normal, voy a generarme 25 valores de una normal, que tengan una media alrededor de 30 y que tenga una desviación estándar de 5, digamos, ¿no? La diferencia es que estos y's que acabo de generar ahora acá, igual son 20 y's, pero estos tienen un poco el comportamiento de una distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando tengo una variable que proviene de una normal y le saco las muestras posibles? Esos 3 millones de muestras posibles, le calculo su estadística, la media de cada una de esas, y veo su histograma, ¿no? Le calculo la media de las muestras posibles de los 3 millones de realizaciones. Ahí está calculando. Le pido su histograma y le pido ver el centro, ¿no? Esta, por ejemplo, si uno puede comparar, ¿no? Esta versus esta. Ambas parecen normales, ¿no? La pregunta es cuál será más normal que la otra, ¿no? Y eso ya es un tema que igual vamos a ir viéndolo más adelante. Pero está pasando algo interesante con estas distribuciones normales, ¿no? Afecta la forma de la distribución muestral la naturaleza de la variable poblacional, ¿no? La naturaleza de la variable de origen, 1, ¿no? Pero en ambos casos, ¿no? En ambos casos el comportamiento pareciera ser muy parecido a la normal. ¿En qué nos ayudaría esto, ¿no? Si nosotros podemos decir que no sé, que esta media, ¿no? Que esta media muestral, ¿no? Que esta media muestral o que este total se distribuyen como una normal, ¿no? Si digo que se distribuyen como una normal, yo ya no necesito información yo ya no necesito información de su distribución muestral casi, ¿no? Porque yo sé que este estimador se comporta como una normal. Y de la normal sabemos sus propiedades, ¿no? Yo puedo obtener la varianza de una normal, yo puedo obtener la probabilidad de que este estimador se encuentre entre ciertos rangos, ¿no? Ya puedo recurrir a las propiedades que hemos aprendido en la normal, si pudiera hacer eso, ¿no? Si pudiera decir que este estimador tiene alguna tendencia a comportarse como una normal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo las próximas clases en esta parte, ¿no? Ya dándole forma a estos estimadores. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Esto lo voy a poner como que no se evalúe porque si no se va a colgar
la sesión. No sé si tienen alguna consulta, se entiende hacia dónde estamos llegando, ¿no? Es una transición en realidad de estadística 1 a estadística 2. Sí, todo claro. Tenía una duda más, pero ya me olvidé que iba a preguntar. Ya, no se preocupen, de todas maneras, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando la clase para no meter algún otro concepto más, pero sí tiene que estar claro esta idea de que el foco ahora es estudiar el comportamiento de las muestras posibles y cada una de esas muestras posibles, sobre esas muestras posibles se puede aplicar una estadística o un estimador que le estamos llamando y ese estimador está generando su propio comportamiento, ¿no? Su propia distribución, ¿no? Y esto es información finalmente, ¿no? Todos los temas de aquí hacia adelante están vinculados a este concepto, ¿no? La estimación de parámetros, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, ¿no? Todo está basado en estudiar el comportamiento de las distribuciones muestrales, ¿no? Todo está involucrado con eso, con esa idea. Ya, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día lunes, ¿no? Lunes a la misma hora y me avisan cualquier cosa. Yo creo que ya el día lunes voy a preparar algunos ejercicios para una segunda actividad virtual. Porque ya vamos a ir viendo más cosas, así que capaz que con eso ya podemos entrar en hacer algunos ejercicios para esta parte, ¿no? Ya, listo, entonces nos vemos. Chao a todos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Oli.